Hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar en nuestro tiempo en la palabra del Señor, en el tiempo de adoración. Es un gozo cuando podemos reunirnos. No hay otro día de la semana como este, en el que podemos gozarnos y estar aquí apreciando la gracia y misericordia de nuestro Dios al tenernos con su iglesia, ¿cierto? Bien. En las semanas anteriores hemos estado estudiando lo que significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A manera de recordatorio, hemos estado viendo cómo este mandamiento en Mateo 6:33 nos coloca frente a una prioridad en nuestras vidas. El Señor, dentro del Sermón del Monte, explica que buscar primero el reino de Dios y su justicia tiene que ver con poner nuestros ojos en su reino, en sus planes, en sus proyectos. A lo largo de estas semanas hemos estado estudiando cómo hombres y mujeres de la antigüedad pusieron su prioridad en este mandato. Vimos cómo el sabio Salomón pidió sabiduría y Dios concedió no solamente esa sabiduría, sino también todo lo que él necesitaba. Estudiamos también cómo en la vida de otros hombres, como el rey David, también Dios manifestó esta gracia cuando ellos pusieron su corazón en el reino de Dios y Dios suplió toda necesidad. La semana pasada vimos en la vida de Elías cómo este hombre, profeta y siervo de Dios, se enfocó en servirle, llevando este mensaje al rey Acab, y Dios le sostuvo. Mateo 6:33 nos dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Estas cosas se refieren a los versículos anteriores, esas cosas necesarias para la vida. Lo que tú y yo necesitamos está asegurado cuando nosotros nos enfocamos en una vida de búsqueda del reino de Dios y su justicia. Y hemos estado viendo también cómo ese reino de Dios y su justicia tiene que ver con todo aquello que se relaciona con el reino de Dios sobre la tierra, el reino en el cual Él otorga salvación, santificación. Y en estos sermones hemos estudiado estos pasajes reconociendo que esta es una grandísima promesa, enorme, puesto que aquí nos da la clave, podríamos decirle, nos da la clave de lo que significa la suficiencia en Dios. En otras palabras, Dios se compromete a suplir nuestras necesidades cuando nosotros nos comprometemos a trabajar, a buscar, a funcionar, a enfocarnos en el reino, en su reino y en su justicia. Esto es lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Sin embargo, también, a raíz de estos sermones, tal vez tú te preguntes: bueno, ¿y cómo es que yo puedo, de manera práctica, buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo es que yo puedo ser un hombre o una mujer con esta prioridad? Sabes, yo no soy como el profeta Elías, yo no soy tal vez como el rey David, yo no soy un gran hombre, un apóstol como Pablo, pero ¿cómo puedo yo, como cristiano en el siglo XXI, como parte de la iglesia, buscar el reino de Dios y su justicia? Esta puede ser una pregunta muy válida y frecuente en la mente de ustedes, y esta tarde vamos a poner nuestros ojos en un pasaje de las Escrituras que nos van a dar la respuesta. Permítanme terminar ya nuestro capítulo 6 del Evangelio de Mateo con este sermón, en el cual veremos cinco actitudes que debes desarrollar como parte de la búsqueda del reino de Dios y su justicia. 5 actitudes. Y para esto vamos a ir
a la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos 25, capítulo 2, versículos 25 al 30. En estos versículos tenemos la revelación de un hombre de Dios llamado Epafrodito. Epafrodito. Antes de entrar a este pasaje, quiero comentarte un poco de lo que está sucediendo dentro de esta carta. Esta carta a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo cuando él estaba en prisión. El apóstol Pablo escribió esta carta a una iglesia en la zona de Filipos, en la ciudad de Filipos, una iglesia que estaba pasando por muchas complicaciones y pruebas. Esta es la iglesia sufriente, la iglesia que está pasando por dificultades. Y el apóstol Pablo nos presenta en el capítulo 2 cuatro modelos de servicio espiritual. El primero de ellos es el Señor Jesús en los versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. El Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que vino como siervo. Segundo modelo es el apóstol Pablo. Los versículos 17 y 18 hablan de la vida de este gran apóstol, un hombre llamado por Dios para predicar el evangelio, particularmente a los gentiles. El tercer modelo es Timoteo, entre los versículos 19 al 24. Ahora, tú ves esos modelos, el Señor Jesús, el apóstol Pablo, el pastor Timoteo. Ves al Señor en un servicio de amor perfecto, sacrificial, el Hijo de Dios dejando su trono de gloria para venir a la tierra. Luego ves a Pablo, un gran apóstol de Jesucristo, un hombre llamado de manera impresionante, impactante, dones espirituales abundantes, un gran evangelista, pastor, maestro. Y luego ves a Timoteo, un gran predicador, dones de enseñanza y exhortación, gran sabiduría. Y probablemente tú pienses, bueno, yo no soy perfecto como el Hijo de Dios, yo no soy un gran apóstol como Pablo, yo no soy predicador o no tengo esos dones de enseñanza como Timoteo. Esos son grandes hombres de Dios, son eminentemente grandes cristianos y tal vez digas, yo no soy así. Dios sabe eso y pone un cuarto modelo en este capítulo 2, Epafrodito. Un hombre como tú y como yo. A partir del versículo 25, síguelo en tu Biblia. El apóstol Pablo escribe lo siguiente cuando dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Este es Epafrodito. Epafrodito aquí es un hombre que busca el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Es un hombre que busca el reino de Dios y su justicia. En realidad hay muy poca información de Epafrodito. Noten ahí que no se nos indica cuándo se convirtió, de qué familia proviene, tiene esposa, tenía hijos, no nos dice. ¿Cuántos años tenía como cristiano? Tampoco. No hay indicaciones de que fuera un pastor de la iglesia. No se nos dice si tenía un cargo oficial dentro de la iglesia. No se le ve ejerciendo dones espectaculares como la profecía, milagros, discernimiento de espíritus. No se le ve ante una multitud dando un gran sermón. Incluso solamente se menciona 2 veces en toda la Biblia, en este pasaje que acabamos de leer y en el capítulo 4, versículo 18.
En términos generales, en términos de comparación con otros hombres, parece que Epafrodito es desconocido. No es un gran apóstol, no es un gran profeta. Pero ¿qué tenemos en este pasaje? Nada familiarmente, nada laboralmente, solamente lo vemos en su relación con Pablo y con la iglesia de Filipos, ¿notan? Entonces, Dios quiere resaltar algo más, quiere resaltar su carácter hacia los hermanos. Dios quiere resaltar que este es un hombre que busca su reino y su justicia. ¿Qué es lo que tenemos en primer lugar? Observen ahí el versículo 25. Este hombre se llama Epafrodito. ¿Qué te parece? No es un nombre muy popular, ¿cierto? ¿Te gustaría ponerle a uno de tus hijos Epafrodito? Bueno, debes saber que este nombre era un nombre común en la sociedad griega, ya que era un nombre relacionado con Afrodita, la diosa romana del amor, una de las diosas más populares dentro de la cultura griega. Epafrodito. Los griegos llamaban también Venus a esta diosa. Epafrodito significa favorito de Afrodita. Esto nos muestra que este hombre era un gentil, no era un judío. Nos muestra su trasfondo. Era un hombre con trasfondo pagano. Pero las veces que se le menciona aquí en esta carta, nos deja ver mucho de su carácter. Y nos deja ver que este es un hombre con un servicio y un amor sacrificial. Un hombre que busca el reino de Dios y su justicia. Epafrodito ejemplifica ese espíritu de servicio necesario hoy en día en la iglesia. Ejemplifica este carácter comprometido. Ejemplifica un espíritu diligente. Ejemplifica un corazón con un amor entrañable. En este capítulo lo que estamos viendo son modelos de servicio, y en este final del capítulo 2, Epafrodito es un nombre al cual debemos estudiar, observar qué es lo que hace de este hombre que sea colocado en la Biblia, en las Escrituras, como un ejemplo a seguir. Vamos a ver 5 actitudes en él. 5 actitudes en él, que al mismo tiempo serán 5 actitudes que de manera práctica identificarán si tú estás buscando el reino de Dios y su justicia. Observa el versículo 25 ahí. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Nota eso, aquí hay 5 calificativos para Epafrodito: mi hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, ministrador de mis necesidades. Este es como una gran torre de adjetivos que exaltan el carácter de este hombre. El primero de ellos, observen, mi hermano. Esto nos habla de un hombre que tiene un corazón fraternal. ¿Cuál es la primera manera en la cual tú puedes buscar el reino de Dios y su justicia? Teniendo un corazón fraternal. Este término es un poco extraño, ¿cierto? Antes de explicarlo debemos observar el término ahí, mi. Este es clave, observen, mi hermano. Esto afecta a los 3 primeros títulos para Epafrodito. Pablo está diciendo, Epafrodito es mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia. Son 3 títulos que indican la relación entre Epafrodito y Pablo. ¿Lo notan? El sentido aquí de mi hermano es de un nacimiento espiritual. Ser hermano de alguien es tener la misma fuente de vida. Mis hermanos y yo, por ejemplo, nacimos de la misma madre. Somos hermanos. Tú con tus hermanos tienes la misma fuente de vida. Pero aquí Pablo está hablando del origen espiritual. Todos hijos del mismo Padre. ¿Qué dice aquí? Epafrodito es mi hermano. Él dice, somos hermanos en Cristo. Ambos hemos recibido la gracia divina de la salvación. Somos de una misma familia. Ahora, cuando nosotros utilizamos esta clase de frases, por ejemplo, cuando yo digo, ella es mi esposa, ahora es mi esposa, esto exalta mi relación con ella, ¿cierto? Cuando tú presentas, por ejemplo, a alguno de tus hijos, dices, este es mi hijo.
orgullosísimo de tu hijo, ¿verdad? Dices, este es mi hijo. ¿Quieres resaltar qué? Tu relación, tu cercanía. Este es un hombre entonces del cual dice Pablo, es mi hermano. Esto era obvio. Epafrodito era un convertido al cristianismo, había venido a Cristo reconociendo su necesidad espiritual. Esto lo convertía en hermano espiritual de Pablo. Sin embargo, Pablo, que escribe a otros hermanos, dice, Epafrodito es mi hermano, resaltando esa cercanía fraternal. Noten cómo en este versículo 25, incluso Pablo dice, tuve por necesario. En otras palabras, no quería, pero tuve que hacerlo. Fue necesario. Esto resalta la relación de Pablo con Epafrodito. En otras palabras, Pablo está diciendo, este es mi hermano, este es un hombre cercano a mí, es un hombre al cual amo, es un hombre que está cerca de mí y me ama. Esta es la primera característica. ¿Cómo es que este hombre busca el reino de Dios y su justicia? Este es un hombre cercano a los hermanos en Cristo. ¿Notas? Este es un hombre que está cerca de Pablo, cerca de los filipenses. Observa más adelante, en el versículo 27, habla de cómo Epafrodito estuvo enfermo, y luego en el versículo 28, Pablo dice, le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, ¿qué? Os gocéis. Nos gozamos cuando vemos a hermanos que amamos y que tal vez los hemos perdido un poco de vista. Queremos estar cerca de ellos. Tal vez en este momento ha venido alguien que durante 2 semanas o 2 meses no se había congregado y lo vemos y lo abrazamos porque lo amamos. Pablo ama a Epafrodito. Los filipenses aman a Epafrodito. Epafrodito es un hombre con un amor fraternal. De manera práctica, entonces, buscamos el reino de Dios y su justicia cuando estamos cerca de los hermanos, cuando nos congregamos, cuando asistimos a las actividades, a las reuniones, cuando abrazamos, cuando oramos, cuando estudiamos juntos, cuando caminamos en la vida cristiana cerca de otros. La vida cristiana fue diseñada para eso. Tal vez tú recuerdas allá la caricatura de los años 70s, 80s, el famoso llanero solitario, ¿cierto? Con su caballo plata. Y este es un hombre que va por la vida haciendo justicia, ¿cierto? De cuando en cuando lleva a su compañero, que se llama Toro. Pero regularmente, ¿qué pasa con el llanero solitario? ¿Cómo está? Solitario. La vida cristiana no es de llanero solitario. La vida cristiana se vive en comunidad. Acompáñame al libro de los Hechos, en el capítulo 1. Cuando la primera iglesia comenzó, observa cómo en el versículo 4 los apóstoles y otros hermanos estaban ahí, ¿cómo? Juntos. ¿Observas eso? Juntos. Versículo 6, entonces los que se habían, ¿qué? Reunido. Si vas más adelante, observa cómo estos en el versículo 14, todos estos perseveraban, ¿qué? Unánimes. ¿Te das cuenta? La vida cristiana se vive en comunidad. La vida cristiana se vive con la iglesia. Abrazamos a los hermanos, convivimos con los hermanos. Las hermanas conviven con otras hermanas. Se juntan para orar, nos juntamos para estudiar, nos juntamos para alabar. Esta es la vida cristiana. Y esto es lo que podemos ver en la vida de Epafrodito. El término hermano no solo indica el mismo origen, también involucra amistad, ¿cierto? Involucra amistad. Mi hermano, cercanía, sentimientos, lazos de amor espiritual. En algunas ocasiones platico con mis hijos
particularmente los dos pequeños, y algunas veces, rara vez, pero hay algunas diferencias entre ellos. Entonces, platicando un poco, a veces enfatizo y le digo a uno a otro, él es, ¿qué? Tu hermano, es tu hermano. ¿Para qué? Para decir, está cerca de ti, es a quien debes amar, es con quien duermes prácticamente. Cuando decimos acá, cuando Pablo dice, es mi hermano, está diciendo, abrazo a Epafrodito, está conmigo, estoy cerca de él, amo a mi hermano. ¿Amas a tus hermanos? ¿Estás cerca de la iglesia? ¿Estás cerca de las hermanas? Esa es la primera manera de buscar el reino de Dios y su justicia. Ve conmigo lo que dice Efesios 2:19. Observa ahí cómo la palabra nos habla de una posición espiritual en la cual hemos venido a raíz de que conocimos a Cristo. Observa, Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? La familia de Dios. ¿Ven? Somos familiares ahora, familiares espirituales. Eres mi hermano, eres mi hermana. Si notan, en las iglesias del primer siglo, y lo pueden ver al leer las cartas a los filipenses, a los colosenses, a los efesios, a los romanos, los hermanos, los cristianos del primer siglo, dentro de la iglesia se llamaban como unos a otros, hermanos, hermanos. Observen por favor, ahí en la carta a los romanos, vayan por favor al capítulo 8. Capítulo 8. Hay tantas referencias, pero observen la del capítulo 8, versículo 12. Así que, digan ustedes, hermanos, deudores somos. Versículo 29, capítulo 9, versículo 3. Por amor a mis hermanos, capítulo 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, capítulo 11, versículo 25, no quiero hermanos que ignoréis este ministerio, capítulo 12, versículo 1, velo a vuelo de pájaro, así que hermanos, capítulo 15, versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, capítulo 15, el versículo 15, mas os he escrito, hermanos, versículo 30, pero ruego, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y termina en el capítulo 16, versículo 14, cuando dice, saluden a estos hermanos y manda este saludo a la iglesia en Roma. Entonces, no eres para mí solamente Federico, Ivonne, Cristian, Raúl, Ricardo, otro, hermanos. Somos hermanos en Cristo, ¿te das cuenta? Somos hermanos espirituales, miembros de una familia de Dios. ¿No te da gusto eso? Es una bendición. Entonces Pablo lo que dice acá es, Epafrodito es mi hermano. Observen en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, cuando en este pasaje el apóstol Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor que fraternal. Esta palabra fraternal habla del amor que hay de los padres a los hijos o entre hermanos, el amor cercano, el amor fraternal no fingido. ¿Y qué dice? Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Te das cuenta? La primera manera en la cual tú buscas el reino de Dios y su justicia es cuando estás cerca de los hermanos.
No te alejas, no te apartas, no te perdemos de vista, no te aíslas. Estás con la iglesia, estás en una iglesia. Gracias a Dios que el Señor nos ha puesto en esta iglesia, ¿verdad? Oramos y le damos gracias a Dios porque nos ha dado una iglesia donde nos congregamos y tenemos hermanos y hermanas con los cuales desarrollamos la vida cristiana, ¿cierto? Algunos de ustedes han pasado por épocas donde no han tenido una iglesia, han estado en sus casas, han pasado por momentos de tristeza. Señor, ahora ¿dónde voy a adorarte? ¿Con qué hermanos voy a poder congregarme? Y te has desesperado y has orado y has pedido y has clamado. Y ahora que estás en una iglesia, ¿cómo te sientes? ¿Estás contento? ¿Estás agradecido con el Señor? Gracias a Dios. Debemos recordar, debemos entender que el mundo va en contra de esta perspectiva comunitaria. El mundo va en contra de esa perspectiva comunitaria. Miren, la tecnología hoy ha avanzado a pasos agigantados. Pero pensemos, por ejemplo, en términos de teléfonos celulares. Los teléfonos celulares son una evidencia del avance tecnológico. Son aparatos o dispositivos que nos llevan a tener un mundo propio, personal, privado. En tu teléfono celular puedes tú poner tus aplicaciones, tu fondo de pantalla, tus fotos, tus frases, puedes tener los elementos que tú quieras, los puedes poner como tú quieras. Hacen cada vez pantallas más grandes para que tú puedas llenar con más cosas, ¿cierto? Pones esta aplicación de este lado, le pones un color acá, y mueves como tú quieres para hacer el dispositivo tu mundo algo privado. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué implica todo esto? Esto significa o esto requiere que la familia, la cual antes, hace el siglo pasado, se sentaba a comer, donde estaba el papá, la mamá y los 4, 5 o 10 hijos, todavía en el siglo pasado, estaban todos en la conversación, desarrollando una conversación dentro de una unidad fraternal. ¿Qué sucede el día de hoy? El iPad, el iPhone, el iPod, el iPad, todo eso, ¿qué hacen? Privatiza, aísla, ¿cierto? Ahora las mamás les llaman a comer a los hijos y le mandan un mensaje por el teléfono para que los hijos vengan a comer. La tecnología tiene la tendencia de separarnos. ¿Esto se ha metido a la iglesia? Sí, sí. Hoy, por ejemplo, hay iglesias que promueven su culto virtual. Tú entras a la página en internet, ahí entonces ves la letra de las alabanzas, ves en la pantalla, ves cómo se está desarrollando el culto en la iglesia. Entonces, cuando el pastor dice, bueno, vamos a levantarnos para alabar, la persona en su casa se levanta, comienza a cantar las alabanzas y está ahí, se sienta, bueno, ahora vamos a orar, y la persona se pone a orar en su casa, sola. Bueno, volvamos a cantar las alabanzas, y otra vez se levanta y puede cantar las alabanzas. Bueno, ahora recojamos la ofrenda. A tu lado derecho encontrarás un botón que te mandará a nuestra página para que puedas hacer tu donativo con tarjeta de crédito o algún otro medio. Das tu ofrenda. Culto virtual. Y luego comienza la predicación y sacas tu Biblia, tomas tus notas, terminas con una oración. Muy bien, me he congregado. ¿Es así? ¿Qué falta? El amor fraternal. ¿Te das cuenta? Epafrodito es un hombre cercano a otros, cercano a Pablo, cercano a los filipenses. Así es un hombre, una mujer que busca el reino de Dios.
Es un hombre que ama a los hermanos, que está cerca, que viene acá no solamente para escuchar la palabra, sino para escuchar a los hermanos. Especialmente a los jóvenes quiero decirles esto porque tal vez no saben esto. Hay un chat especificado porque hoy es tan fácil hablar con otras personas en la ciudad, en el país o en el mundo a través de los dispositivos. Epafrodito entonces es un hombre fraternal. En segundo lugar, observa ahí, segunda cualidad, segunda manera en la cual buscas el reino de Dios y su justicia. Mi colaborador. ¿Observas? Mi colaborador. Este es un señalamiento muy importante. Colaborador. Esto habla de alguien que está al lado. Al lado, laborador. ¿Qué? Trabajando. Pablo dice, Epafrodito es un hombre que está a mi lado trabajando. Ahora tenemos la idea tal vez de un subordinado, es mi colaborador, me ayuda en mi trabajo, pero esto no es así, este es alguien igual. Aquí vemos la humildad de Pablo al exaltar a Epafrodito y decir, está al mismo nivel, trabajamos juntos. Ahora tal vez pienses, bueno, Epafrodito no es como Pablo, Pablo es un gran apóstol, Pablo es un hombre de gran poder espiritual. Epafrodito no es igual a Pablo, pero escucha, Pablo es un hombre humilde y exalta aquí a Epafrodito porque tiene cualidades de carácter. ¿Observas eso? Pablo no se fija en los dones espectaculares, Pablo se fija en el carácter. Ahora, quiero que notes cómo este hombre tenía estos deseos de trabajar. Ven el versículo 26. En el versículo 26 dice, porque él tenía gran, ¿qué? Deseo de veros a todos vosotros. Versículo 28, para que al verle de nuevo os gocéis. Al principio del versículo 28 dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Epafrodito es un hombre de deseos genuinos. Es un hombre que quiere trabajar, que quiere colaborar. Pablo dice, no solo somos hermanos, somos colaboradores. Nos une el mismo amor, pero nos une el mismo trabajo. Nos une el mismo amor, pero nos une la misma labor. Estamos desarrollando esta tarea. Observen conmigo lo que dice Colosenses 1:29, el apóstol Pablo. Colosenses 1:29, cuando dice, para lo cual también que trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto es como si Pablo dijera, ¿han visto cómo lucho? ¿Han visto cómo trabajo? ¿Han visto mi esfuerzo? Así es Epafrodito. Epafrodito es un hombre del cual no tenemos información que haya levantado iglesias como Pablo. Tal vez no hay información de que haya hecho viajes misioneros tan extensos como Pablo. Sin embargo, Pablo dice, es un hombre que se esfuerza, que trabaja, que está en la obra. Esto es algo digno de alabar, ¿cierto? Esta es la segunda manera en la cual tú puedes buscar el reino de Dios y su justicia, teniendo un corazón trabajador, trabajando en la obra de Dios, trabajando en los ministerios, trabajando en evangelismo, trabajando en enseñanza, trabajando en llevar la palabra, trabajando. ¿En qué reino? En el de Dios. Ahora, tenemos problemas con esto. El mundo no quiere que seamos esta clase de colaboradores. El mundo dice, tengo un trabajo para ti. Es de tiempo completo. Te necesito totalmente disponible. Sábados, domingos, días festivos, no importa. Necesito que estés dispuesto. ¿Quieres crecer en mi organización? Necesito que estés a cualquier hora
dispuesto, ¿cierto? ¿Quieres ser un gran médico? Necesitas estudiar 12 años, hacer una especialidad, hacer guardias nocturnas, trabajar en fines de semana. Después de unos 30 o 40 años tal vez tengas un poco de tiempo para ti. Este es el mundo, llamándonos a que seamos grandes labradores en el reino de la tierra. ¿Qué dice Pablo? Epafrodito es un hombre que trabaja en el reino de Dios. Necesitan saber ustedes que particularmente en la carta a los filipenses, Epafrodito tenía una encomienda. Pablo estaba en arraigo domiciliario en Roma. La iglesia de Filipos envió a Epafrodito a Roma para que llevara dinero, llevara comida y llevara ropa. Epafrodito tenía que hacer un recorrido importante. En nuestro tiempo, ir de Filipos, la zona norte de Grecia, a Roma, tomaría el avión algunas horas. En el primer siglo significaban 2 semanas de viaje. Era un recorrido a pie, con animales de carga. 2 semanas de viaje para llegar a Roma. ¿Qué se requiere? Diligencia, entrega, esfuerzo, ¿cierto? Así es el trabajo en el reino de Dios. Es como un maratón. Te preparas durante mucho tiempo. Comienzas con carreras de 5 kilómetros, luego 10, luego 15, pero aún no llegas al maratón. El maratón son 42 kilómetros. La vida cristiana es de maratón. Es largo el recorrido. Requiere un gran esfuerzo. Hay subidas, hay bajadas, hay curvas, hay momentos pedregosos. La disciplina te permite entrenar cada día. El esfuerzo pone las ganas para trabajar en el ministerio. Cada día avanzas. El compromiso te permite permanecer. Hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia no es fácil. Implica trabajo, después de eso implica trabajo, y después de este trabajo implica trabajo. Exactamente. Servir en la iglesia, trabajar en la obra de Dios, servir en su reino, requiere de hombres y mujeres que estén dispuestos a trabajar. Yo recuerdo cuando mi hijo el mayor, hace unos años, estaba en la época de la adolescencia, y ustedes saben que en esa época se requiere por los cambios fisiológicos dormir bastante, ¿cierto? Y los adolescentes duermen 12 horas, 14, no sé cuál sea el récord Guinness, pero duermen bastante. Están en crecimiento. Y recuerdo que le decía, había algunas ocasiones donde mi esposa y yo ya nos preocupábamos porque ya pasaban bastantes horas y ya dije, bueno, tal vez se va a brincar a la siguiente semana, pero, y le decía, déjalo, ahorita es necesario también por parte de su crecimiento, parte de la etapa. Y en algunas ocasiones le decía a mi hijo, llegará un día donde ya ese tiempo para dormir ya no será posible, porque requerirá levantarse a las 6 de la mañana, estudiar, luego de ahí ir a trabajar, y luego regresar, y luego trabajar en cosas de la tarea, de la escuela, de la casa, y bueno, ahora está pasando un poco por eso. Entonces, llega el momento cuando llegamos a la obra de Dios, al reino de Cristo, en el cual nos damos cuenta que para que la carreta avance, para que la máquina funcione, se requiere mover los engranes, se requiere empujar la carreta, se requiere trabajar. Epafrodito era así. Epafrodito tenía un corazón dispuesto a trabajar. Epafrodito era un hombre
que elaboraba. Vean conmigo ahora el capítulo 4, versículo 18. Esta es la segunda ocasión en que se menciona a Epafrodito. No hay más referencias acerca de él, pero observen cómo en el versículo 18 Epafrodito cumple la tarea. Dice Pablo: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido, ¿de quién? De Epafrodito, lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Observen cómo Dios exalta a este hombre porque cumple la tarea. Este es el llamado para ti y para mí en la iglesia de Cristo. Eres un trabajador esforzado en el reino de Dios. Te levantas cada mañana para decir: ¿cómo voy hoy a trabajar en el reino de mi Padre? ¿Qué aportaré? ¿Cómo trabajaré? ¿Cuál será mi esfuerzo? Dios nos ha dejado una guía, Romanos 12, versículo 3, cuando dice ahí: digo pues, Romanos 12, 3, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. Miren, aquí habla a cada uno de ustedes y a mí. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, mucha atención a esto, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, y el que enseña, en la enseñanza, y el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte, con liberalidad, y el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, ¿qué? Con alegría. ¿Qué dice ahí en este versículo 6? Úsese. ¿Quiénes? Cada cual que está entre vosotros. ¿Cuál es tu don? ¿Eres cristiano? Dios te ha dado un don o varios. ¿Eres cristiana? Dios te ha dado uno o varios dones. ¿Cuál es tu don? ¿Cómo lo estás usando en el reino de Cristo? ¿Cómo lo estás usando para edificación del cuerpo de Cristo? ¿Cómo estás trabajando cada día? El pastor Spurgeon dijo lo siguiente: no es un comentario insignificante decir que somos salvos para servir. Sin el servicio a Dios y a los demás por medio del evangelismo y la compasión cristiana, la vida del cristiano pronto vendría a estar centrada en sí misma y a ser introvertida. Tenemos que ser hombres y mujeres esforzados en el reino de Dios. En tercer lugar, observen el tercer calificativo para Epafrodito, en Filipenses 2:25, cuando dice: mi compañero de milicia. Este es un término militar, puedes identificarlo, es un título que relaciona a Epafrodito y Pablo en la lucha espiritual. ¿Ves esto? Este es un gran título para Epafrodito, mi compañero de milicia. En una versión más actualizada, es un soldado a mi lado, mi compañero en la lucha, en la batalla. Pablo dice que Epafrodito es como un soldado que en medio de la batalla permanece junto a él. En medio de la lucha espiritual, Epafrodito está ahí. En 2 Corintios 2:11, Pablo habla acerca de la batalla espiritual con Satanás. Y él dice que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Luego en Efesios 6:11, el mismo Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Biblia nos revela una lucha espiritual. Tú y yo somos soldados en el reino de Cristo.
Nos colocamos la armadura y salimos a la batalla. Peleamos la buena batalla de la fe. Luchamos en oración, ¿cierto? Y no podemos hacerlo si no estamos con otros al lado. Imagina esto, la iglesia del primer siglo, Hechos 1. Esa iglesia que creció hasta 20,000 hombres y mujeres, miembros de esta iglesia. Esa iglesia que fue de gran impacto espiritual. Esa iglesia que se caracterizó por ser compasiva hacia las viudas. Esa iglesia que envió misioneros a Grecia, a Roma, a Macedonia. Esa iglesia de Jerusalén que se distinguió por ser una iglesia fuerte en predicación. ¿Cómo es que podía hacer todo eso? ¿Cómo es que no era vencida por el temor, por los ataques de Satanás? ¿Cómo es que podía permanecer firme frente a las persecuciones de los judíos? ¿Cómo es que podía cumplir con su tarea pese a que eran perseguidos hasta la muerte? Lo vimos en Hechos 1, cuando dice en el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes, ¿en qué? En oración y ruego. ¿Te das cuenta? Ir a la reunión de oración no solamente significa asistir a una actividad más, significa unirnos como un solo hombre, como si pusiéramos los brazos en los hombros de los demás, como equipo de fútbol americano, de rugby, y hacer la fuerza espiritual para luchar la batalla en oración juntos. ¿Te das cuenta? Tú oras por mí, yo oro por ti. Lucho la batalla junto a ti, luchas la batalla junto a mí. Pablo dice en este versículo 25, Epafrodito es mi compañero de batalla. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Quiénes son aquí tus compañeros de batalla? Voltea a verlos. ¿Quién es tu compañero, tu compañera de batalla? ¿Quiénes están ahí a tu lado? ¿Con quién entrelazas los brazos espiritualmente para luchar en la vida cristiana? ¿O a poco tú eres tan fuerte espiritualmente como para decir, yo solito y nadie me tira? ¿Sí? Pablo, apóstol de Jesucristo, con grandes dones, él dice, yo necesito un compañero de milicia y ese es Epafrodito, ¿cierto? ¿Por qué hacemos un grupo de jóvenes? ¿Por qué hacemos un grupo de varones? ¿Por qué hacemos grupos de mujeres? Porque necesitamos de los demás. Necesitamos de los demás. Porque más vale dos que uno solo, ¿cierto? Porque cuando uno cayere, ¿qué? El otro le levanta. Y cuando el otro cayere, el uno le levanta. Pero ay del solo, ¿sí? Ay del que está ya en su casa y que dice, yo aquí oro solito, yo aquí leo mi Biblia solita, aquí Dios me escucha. Es verdad, pero no estás tal vez luchando la batalla espiritual junto con otros o con otras. Cuando un equipo de fútbol o de básquetbol o de voleibol ha sido campeón nacional o mundial con un jugador, ¿a quién mandamos al mundial en Brasil? Uno, nada más uno mandamos. Que gane la copa. Uno. Tú me dirías, ¿cómo crees? Necesitamos un equipo. Precisamente. En la vida cristiana necesitamos un equipo espiritual. Necesitamos hombres y mujeres que luchen con nosotros la batalla espiritual. Vean por favor en Mateo 26. Mateo 26. En estos últimos momentos del Señor junto con los discípulos, Él está en oración, Él está luchando también la batalla espiritual, Él está en el huerto del Getsemaní orando, Él está también siendo tentado,
siendo atacado por Satanás. Sin embargo, aún siendo el Hijo de Dios, aún siendo Jesucristo mismo, Él dice a sus apóstoles, versículo 41, velad y orad. ¿Ven eso? ¿Qué está diciendo? Velen conmigo, oren conmigo. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Te das cuenta? En Juan 17, el Señor es nuestro ejemplo perfecto. Él es el que dice: Padre, no solamente te pido por los que han recibido tu palabra, sino por los que habrán de creer. ¿Qué está diciendo? Cristo está siendo un compañero de batalla, no solamente con sus discípulos, sino con los que habían de creer. ¿Qué es lo que hace Cristo hoy dentro de su ministerio sacerdotal en los cielos? Intercede por ti y por mí. Apocalipsis 12:10. Hermanos, necesitamos ser verdaderos soldados. Necesitamos ser hombres y mujeres de milicia. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Quién de ustedes quiere ser mi compañero de milicia? ¿Quién quiere ser tu compañera de milicia? Así era Epafrodito. En la iglesia necesitamos hombres así. Miren, servir en los ministerios no se reduce a un esfuerzo físico. No es solamente pon la silla, quita la silla, apila la silla. No es solamente desarma el tripié, ábrelo, ciérralo, guárdalo, haz el boletín, pon la librería, enseña a los niños, abre los libros. No es solamente eso. Te levantas en la mañana, hay estorbos, hay complicaciones, hay situaciones, tienes que luchar contigo mismo, ¿cierto? Las sábanas te quieren jalar, no te levantes temprano, es demasiado temprano para que ores, es demasiado temprano para ir a la iglesia, quédate otro rato y tienes que luchar. Hermano, hermana, ora por mí, me cuesta mucho trabajo levantarme temprano, me cuesta mucho trabajo servir en el ministerio, ora por mí, estoy pasando por una prueba. Necesitamos de los demás, ¿cierto? El mundo no quiere que hagamos esto. El mundo nos incita al egoísmo, al egocentrismo. Cada quien que se rasque, ¿qué? Con sus propias uñas, ¿cierto? Nos rascamos para acá, no así, ¿verdad? Cada quien que vea por lo suyo. Si no puedo resolver mis propios problemas, ¿cómo voy a resolver los de los demás? Primera de Corintios 10:24. Veanlo ahí en sus Biblias. Primera de Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el de otros. Hermano, en la batalla espiritual, ¿a quién le estás cuidando las espaldas? Hermana, en el caminar cristiano, en la lucha espiritual, he pasado por pruebas, nadie me visita. Es una realidad que como iglesias fallamos en ser egoístas, al ser egoístas, egocéntricos, orgullosos. No dedicamos el tiempo para llamar, para visitar, para acercarnos, para fortalecer, para levantar. Es parte de nuestro corazón pecaminoso. Pero de esto no se trata la vida cristiana. Se trata de que voltemos a ver los ejemplos y mandamientos de la palabra y ver cómo Pablo dice: Epafrodito es un soldado que está a mi lado, es mi compañero. ¿Quién es tu compañero en la vida cristiana? ¿A quién te has pegado esta semana? ¿Con quién hablaste y dijiste: hermana, sé que estás pasando por una prueba, quiero unirme contigo?
en oración. Sé que estás pasando por una situación muy complicada. Quiero decirte que estoy orando por ti. Esto te levanta, ¿cierto? Esto te reanima. Quienes hemos escuchado esas palabras de otros hermanos y hermanas, esto nos refresca. No estoy solo, no estás sola. Hay otros, hay otras que están con nosotros. En humildad, entonces Pablo dice, es mi compañero. No es mi soldado, no es mi subordinado, es mi compañero. Qué hermosa relación de Pablo y Epafrodito, ¿cierto? Que todos pudiéramos tener esta hermosa relación con otros. Que si tú eres Epafrodito, pudieras tener tu Pablo, y si tú eres Pablo, pudieras tener tu Epafrodito. ¿Lo tienes? Observen en el capítulo 2, ahí mismo, nuestro ejemplo supremo. Filipenses 2, versículo 3. Cuando en la cúspide de la práctica, en la punta de la pirámide, está nuestro Señor, cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de ¿quién? Los otros. No pasará un día en el cual yo no busque hacer algo por mis hermanos, que ese sea tu pensamiento. Y al final del día, que te sientes en tu cama y digas, ¿qué hice hoy por mis hermanos? ¿Qué pude hacer hoy por mis hermanas? ¿Cómo pude contribuir a su vida espiritual de la hermanita o del hermano o de aquel otro? Hermanos, necesitamos entender la vida cristiana. La vida cristiana es de comunidad. Y esta es la tercera manera en la cual tú buscas el reino de Dios y su justicia. Cuando observas a otros y dices, aquí veo necesidad, aquí tal vez ese hermano, esa hermana parece como una plantita que se está yendo de lado. A lo mejor tú dices, a lo mejor yo puedo ser ese palito que sostenga, ¿no? Y poder apoyar. Piensa en eso. Así es la iglesia. Observen ahí, por favor, en sus boletines, el comentario del pastor Spurgeon. Si ustedes tienen sus boletines, observen el comentario del pastor Spurgeon. Cuando dice en la parte, ahí está en la parte interior, que fuerza para la iglesia es el cristiano cimentado. Él es el consuelo para los afligidos y apoyo para los débiles. ¿No quisieras tú ser así? Los creyentes cimentados son columnas en la casa de Dios. ¿Sí? ¿Quieres ser así? ¿Quieres ser como Epafrodito? Pon tu corazón en la lucha espiritual con otros. En cuarto lugar, para recordarlo, un corazón fraternal, un corazón trabajador, un corazón luchador. En cuarto lugar, vuestro mensajero. Hay dos títulos más para Epafrodito y este es el cuarto. Vuestro mensajero. Epafrodito es vuestro mensajero. Literalmente la palabra mensajero es apóstol. Epafrodito no era un apóstol como los 12 que el Señor eligió. Lo que sucede es que la palabra apóstol significa mensajero. Es un mensajero. Y Pablo dice, Epafrodito es un mensajero. Esto exalta dos cosas.
Lo primero es que este es un corazón fiel. Tú no confiarías en un servicio de mensajería del cual tenga un 15% de efectividad, ¿o sí? Tú quieres usar un servicio de mensajería que te asegure que tu carga, que tu paquete, que tu sobre llega a su destino. Quieres un servicio fiel. Pablo dice aquí: Epafrodito es un mensajero fiel. Es un apóstol, es un enviado, es un mensajero. Pablo no está diciendo que este sea como los apóstoles de Jesucristo, pero sí está diciendo que es un mensajero de la iglesia. ¿Qué se necesita para ser un servidor en la iglesia de Dios? Hermanos, se necesita fidelidad. Se necesita fidelidad. Allá en Hechos capítulo 6, la iglesia necesitaba hombres que estuvieran dispuestos a repartir el alimento a las viudas. ¿Qué clase de hombres podemos elegir? Pensemos por un momento que la necesidad la tenemos aquí. En la iglesia aquí somos 16 varones. ¿A quién elegimos? ¿Quién puede ser el hombre que pueda desarrollar este ministerio? A ver, pensemos, tal vez el más alto podría ser, o el más chaparrito, el más llenito, o el más flaquito. ¿Quién? El más guapo, el más joven, el de más canas. ¿Quién? Vayamos a Hechos 6. Hechos 6, en el versículo 3, observen. Los apóstoles le dicen a la iglesia: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Se requieren hombres fieles, ¿cierto? En 1 Corintios 4, versículo 2, el apóstol Pablo dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Eliges a los hombres fieles, eliges a las hermanas fieles. ¿Quiénes son las hermanas fieles? ¿Quiénes son los varones fieles? Están ahí, están dispuestos, van a entregar la carga, no van a aventar la toalla a medio camino, van a terminar la carrera. 5 kilómetros, siguen en la carrera, 10 kilómetros, 15 kilómetros, 20, 30, 40, 41, 42 kilómetros. Ahí están. Siguen ahí, se congregan, se discipulan, sirven en el ministerio, llegan a tiempo, están listos, no fallan, listos. 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, toda su vida. Eso es fiel. En Gálatas 6, versículo 10, el apóstol Pablo dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Estos son hombres fieles que están continuamente trabajando en el reino de Dios, buscando su justicia, principalmente en la familia de la fe. Epafrodito era un hombre fiel. Epafrodito era un hombre que estaba listo. Ahora observen, regresen a Filipenses 2. Algo sucedió con él. En el versículo 26, Epafrodito estaba angustiado porque los filipenses supieron que él había enfermado. En el versículo 27, Pablo aclara: en verdad estuvo enfermo, a punto de morir.
¿Qué pasó? No sabemos qué sucedió. En el primer siglo aún el agua era agua de la llave, como decimos nosotros, pero en ese tiempo no había de la llave, ni siquiera. No había un sistema de tuberías, sino de acueductos que llevaban el agua. Podías enfermar fácilmente del estómago, no existían todas estas embotelladoras como hoy, no había antibióticos para las infecciones. Te podías morir de una infección grave estomacal. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice: toma un poco de vino por causa de tus males. Epafrodito enfermó y Pablo dice: en verdad estuvo enfermo. Sin embargo, en medio de su enfermedad, este hombre fue fiel. Llegó, como leímos en Filipenses 4:18, llegó a Roma, entregó el paquete, cumplió con la meta. Eso es fidelidad. Hoy tenemos un poco de problemas con esto, o diría yo mucho de problemas. Miren, vivimos en una sociedad de menor esfuerzo. Vivimos en una sociedad de menor esfuerzo. Te levantas en la mañana, me voy a congregar, hoy es domingo, me voy a congregar, abres la llave, ay, no hay agua caliente. No, esa es la señal. Esa es la señal. Regresas a la cama. Hoy vivimos en una sociedad del menor esfuerzo. Cualquier estorbo, cualquier situación que se atraviese, un poco de cambio climático, alguna lloviznita, ya no. Creo que el Señor me está diciendo que no debo ir. Se me metió una pestaña, creo que hoy no debo leer mi Biblia. Te levantas en la mañana, abres la llave, no hay agua caliente, me baño con agua fría. Sales, no hay luz, no puedo planchar la camisa, se complicó, me pongo otra. Sales inmediatamente, la llanta está ponchada, me voy en taxi. Fiel, fiel, fiel. Por supuesto que hay circunstancias complicadas. Hay momentos en los cuales, no, por más que busquemos, no podemos. Pero quiero decir que debemos buscar tener esta clase de corazón. El corazón de Epafrodito. Un viento tempestuoso, Epafrodito sigue adelante. Persecución de los judíos, Epafrodito sigue adelante. Hambre, falta de alimento, Epafrodito sigue adelante. Algunos hermanos no lo consideran, Epafrodito sigue adelante. Otros hermanos ya se enojaron, Epafrodito sigue adelante. Aquellos no me saludaron, él sigue adelante. Está medio lejos, está nublado, está lloviendo, estoy cansado, trabajé hasta tarde, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Eso es fidelidad. Esta clase de hombres y mujeres requiere la iglesia. Escuchen lo que el pastor George Whitefield oró acerca de esto. Escuchen esta oración. Dios, danos hombres forjados con el hierro de tu Espíritu Santo, hombres que no se retracten cuando la batalla esté en su máxima intensidad, hombres que no cedan ni hagan concesiones, ni se debiliten cuando el enemigo embiste ferozmente. Dios, danos hombres que no puedan ser comprados o sacudidos por el enemigo, ni atraídos por las ofertas del enemigo, hombres que pagarán el precio, harán el sacrificio, permanecerán firmes y levantarán la antorcha en alto. Dios, danos hombres cautivados por los principios de tu palabra, hombres despojados de intereses personales y de un anhelo por seguridad, hombres que pagarán cualquier precio por ser fieles a las Escrituras. Dios, danos hombres liberados de la mediocridad, hombres con visión alta y orgullo bajo,
con una fe ancha y un amor profundo y mucha paciencia. Hombres que se atrevan a marchar al ritmo de un tambor distante. Hombres que no rendirán principios de verdad para que los acepten los que los rodean. Dios, danos hombres más interesados en cicatrices que en medallas. Más comprometidos con la convicción que con la conveniencia. Hombres que darán su vida por lo eterno, en lugar de dar su vida por satisfacer el deseo temporal. Dios, danos hombres que no tienen miedo del peligro, que guardan la calma en medio de la presión. Dios, danos hombres que son valientes,